¿Sabías que la epilepsia afecta a aproximadamente 50 millones de personas a nivel mundial? Esto la convierte en uno de los trastornos neurológicos más comunes. Pero, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central no transmisible. Se dice que una persona padece de epilepsia cuando ha tenido 2 o más convulsiones. Según los laboratorios de carga global de enfermedades, en 2016 casi el 80% de las personas con epilepsia residían en países con bajos y medianos ingresos, donde las tasas de prevalencia e incidencia eran las más altas que en países de altos ingresos. Es probable que las diferencias se deban a diversas causas: una mayor incidencia de lesiones y la falta de acceso a la atención médica. Según la OMS, en un 50% de los casos se desconocen las causas, sin embargo, algunas de estas pueden ser daño cerebral, malformaciones congénitas, traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales y alteraciones genéticas. Para tratar la epilepsia, en la mayoría de los casos la crisis se controla con anticonvulsivos. Sin embargo, algunos pacientes padecen de epilepsia refractaria o de difícil control médico. Esto se refiere que a pesar de presentar un diagnóstico y haber recibido 2 o más anticonvulsivos, las crisis persisten. Y ahora que ya sabemos qué es la epilepsia, debemos saber también qué son las convulsiones. Son descargas eléctricas excesivas de un grupo de células que pueden presentarse en diferentes partes del cerebro. El aumento de la frecuencia de las crisis representan un incremento de la gravedad de las mismas. Sin tratamiento, las probabilidades de remisión disminuyen y las de derivar en daño neuronal aumentan. Los tipos de convulsiones se clasifican dependiendo de los síntomas que se generan durante las crisis. Estas son mioclónica, tónica, clónica, atónica, parcial sencilla, de ausencia y tónico-clónica. Haciendo énfasis en esta última, también conocidas como epilepsia mayor, las crisis tónico-clónicas exhiben fases tanto tónicas como clónicas generalizadas en un mismo periodo de tiempo. Normalmente la fase tónica sucede antes de la clónica, sin embargo puede ser al revés. Las fases constan de lo siguiente. Las tónicas son contracciones duraderas del tronco o de extremidades que pueden ser limitadas a una parte del cuerpo o a varias. Las clónicas son sacudidas repetitivas en una gran parte del cuerpo, regulares o irregulares. Ya conociendo la definición de la enfermedad, buscamos saber cuánto afecta a nivel nacional. En Perú, el 75% de pacientes epilépticos no acuden a establecimientos de salud para recibir un tratamiento adecuado. En consecuencia, la tendencia de remisión es baja. Según los datos recolectados en el Boletín Estadístico del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, durante el primer semestre del 2021, la morbilidad de epilepsia con respecto al total de atenciones realizadas en consulta externa, según la etapa de vida, fue de 31,53% en niños, 59,5% en adolescentes, 61,5% en jóvenes, 29,37% en adultos mayores de 60 años es del 4,25%. El porcentaje decrece con la edad, lo cual denotará que la mayor cantidad de crisis epilépticas se da entre adolescencia y juventud. El riesgo de muerte prematura en personas que padecen de epilepsia es hasta 3 veces mayor que el de la población en general. Muestra no significativa. En los países en desarrollo, incluyendo el Perú, se sabe muy poco sobre la epidemiología, etiología, resultados de tratamiento y mortalidad en EEC. Incluso en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, a pesar de ser un centro de referencia nacional para enfermedades neurológicas, no se conoce la evolución clínica de los pacientes con EEC y pocos datos sobre el EE de países en desarrollo son en su mayoría hallazgos de estudios retrospectivos en base a poblaciones de un hospital que no pueden ser extrapolados a nuestra realidad. Contexto económico. Los costos para tratar la epilepsia son variados y se clasifican en costos directos relacionados con la enfermedad de tratamiento, costos indirectos o también llamados costos de productividad, efectos en el individuo y en su familia relacionados con el ámbito laboral, costos intangibles, valor económico del dolor y sufrimiento por la enfermedad del individuo, como la ansiedad y depresión. La mayoría de personas que sufren de epilepsia se sienten limitadas económicamente, debido a que la tasa de desempleo es mayor que la población en general. Otras cifras que debemos tener en cuenta son las regulaciones o restricciones establecidas por países sobre las personas con epilepsia. El 25% tiene restricciones para obtener o mantener empleo, 45% para obtener una licencia de conducir y 20,8% regulaciones específicas relacionadas a la educación. A partir de la información que hemos investigado, presentamos los efectos que conlleva en la vida del paciente, la carencia de desarrollo personal y calidad de vida,
elevada moderada mortalidad en el Perú y cómo se genera prejuicios erróneos sobre las personas epilépticas, y esto es a causa de la ausencia de centros de investigación epidemiológica y centros de desarrollo biomédico enfocados en epilepsia, ausencia de estudios, informes, reportes, cifras epidemiológicas en el país, falta de seguimiento del tratamiento y la falta de educación y capacitación sobre la epilepsia a la población. Problem Statement. Ahora, para poder finalmente definir la problemática, nos preguntamos lo siguiente. ¿Cuál es el problema? La falta de un sistema de alerta y sensado que brinde seguridad de un paciente epiléptico ante una crisis nicoclónica. ¿Quién tiene el problema? Decidimos enfocarnos en adolescentes y jóvenes entre 15 y 23 años con una crisis esporádica e inconvenientes para seguir la medicación. ¿Por qué es un problema? Limita acciones de la vida cotidiana de un paciente epiléptico sin la compañía capacitada, evitando así un desarrollo personal, social y económico normal. ¿Cuándo ocurre? Cuando no hay un buen seguimiento de diagnóstico, cuando se tiene un estado refractario o cuando no se tiene un diagnóstico correcto. Stakeholders. Las personas o entidades que se ven involucradas en el problema son el paciente, ya que se ve involucrado en la salud económica, social, educativa y laboralmente. Centros de salud, en especial el médico especialista, el médico, enfermeros, se involucran laboral y económicamente. El círculo social, como amigos, familia, compañeros, tanto del trabajo como de estudio. La familia se involucra de una manera más personal como económica, social e incluso laboralmente, mientras que los amigos y compañeros solo social y emocionalmente. Las empresas, en donde vemos incluidas a posibles inversionistas y farmacéuticas. Ambas se ven involucradas económica y laboralmente. El centro de investigación, que son comprendidas por universidades e instituciones involucradas de manera económica y laboralmente con la epilepsia. Finalmente ahora podemos definir la problemática. Frente a la situación y el análisis realizado, por tanto establecemos como problemática la falta de un sistema de alerta y sensado que brinde seguridad a pacientes epilépticos de 15 a 23 años con crisis anicoclónicas. Para poder definir nuestra propuesta de solución, establecemos los siguientes requerimientos funcionales. Portátil, el dispositivo debe ser fácil de mover, poder transportarlo a cualquier lugar. Resistente, el dispositivo debe resistir esfuerzos mecánicos elevados e impactos que comprometan la integridad de este. Estético, debe poseer buena apariencia y ser agradable a la vista. Ergonómico, debe ofrecer comodidad, eficiencia y debe adaptarse al usuario. Accesible, que sea de bajo costo para que la mayoría de personas puedan acceder a él. Manejable, el dispositivo debe ser de fácil comprensión para un uso efectivo. Preciso, el porcentaje de error del dispositivo debe ser bajo y presentar datos correctos. Ahora establecemos los requerimientos del usuario. Paciente, poder desarrollar su vida con normalidad, su desarrollo personal. Perder el miedo a las posibles complicaciones ante una crisis epiléptica. Equipo médico, brindar información inmediata y precisa sobre las crisis del paciente. Familia, tener información sobre cómo actuar cuando surge una crisis. Tomando en consideración todo lo descrito anteriormente, llegamos a la conclusión que la mejor opción es un dispositivo capaz de detectar convulsiones tonicoclónicas, ubicar al paciente y alertar a los especialistas sobre la ubicación del paciente cuando éste presenta una crisis epiléptica. Además, el dispositivo debe registrar parámetros importantes en el monitoreo de cada crisis para apoyar al diagnóstico y mejorar el tratamiento a futuro. Debido a la falta de información y el conocimiento por parte de la población, también se ha considerado importante el planteo de una alerta, ya sea visual o auditiva, para las personas que se encuentran cerca del paciente en crisis, con el fin de impedir que se pueda herir y reciba los cuidados adecuados. Gracias.